Hoy en Aragón Negro, desde María de Huerva, Fernando Rueda, estrella de este festival. De nuevo verte, qué alegría. Bueno, vienes además con una super obra que repites también, pero yo creo que es el buque insignia. Sí. Al servicio de su majestad es mi último libro, pero la verdad es que he tenido la suerte en María de Huerva que han aparecido con todos mis libros. Ha sido de verdad impresionante y la gente ha comprado la casa, cuando hemos estado hablando de Pegasus, luego han venido con Al servicio de su majestad, porque hemos estado hablando del rey Juan Carlos, incluso han venido con las novelas del lobo, con el regreso del lobo, y yo confieso, bueno, la verdad es que hoy ha sido de lo más variopinto. Bueno, ha sido una semana, de hecho 2 semanas bastante complicadas para los servicios secretos españoles, con la destitución precisamente, la directora del CNI. Está la cosita revuelta ahora mismo, yo creo que en la institución número 1, evidentemente, que es el CNI. Yo creo que el gobierno no ha sido justo con el CNI, el gobierno debía haber apoyado más a su servicio secreto, pero bueno, destituida la directora, la nueva directora, Esperanza Casteleiro, seguro que va a subir la moral a sus agentes. Los socios pesan mucho al final, los socios de gobierno. Siempre, claro, al final eso es, hay que gobernar, cuando tienes que gobernar entre varios, eso no queda más solución, ¿no? Cuando preguntan si el CNI es un buen servicio secreto, ¿podemos decir que sí o podemos decir que no? O sea, ¿podría mejorar o realmente es de los mejores? Realmente, dependiendo de lo que hacen, está entre los mejores. En el tema de los virus, que ahora tanto se habla, son muy buenos. En el tema del yihadismo, son muy buenos. En el tema del control de Marruecos, son muy buenos. Luego hay otros temas que a lo mejor pueden no estar a un alto nivel, pero la verdad es que es un servicio secreto entre los mejores de Europa. Fernando Rueda, buen compañero, gran escritor, ya lo saben, lo pueden escuchar todos los sábados en La Rosa de los Vientos. Hay que leer todas y cada una de las novelas, y desde aquí, desde Aragón Negro, concretamente hoy desde María de Huerva, te damos las gracias por estar en este festival, esta 9ª edición, y deseamos que vengas lo antes posible. Hasta el año que viene, que volveré. Volverás seguro, de verdad, ya te lo podemos asegurar. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y, en fin, éxitos. Gracias, un abrazo.